Tiempo para saludar en a buenas horas a Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Canario Venezolana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis, y buenos días a todos tus espectadores. Bueno, quizá a lo mejor no tan buenos, Agustín, supongo, porque después de lo que ocurría el pasado viernes, entiendo que la esperanza era otra, ¿no? Era que todo cambiara, pero parece que seguimos en una historia de nunca acabar, ¿no? En Venezuela las cosas no cambian y veíamos cómo Nicolás Maduro volvía otra vez a acceder al poder, ¿no? Sí, bueno, desde un punto de vista tienes razón, ¿no? O sea, todos queríamos y deseábamos que el día 10 de enero fuera el día D, ¿vale? Pero bueno, sabemos también lo que hay, sabíamos que nos enfrentamos a un régimen autoritario, a un régimen que tiene todos los poderes secuestrados y de alguna manera blindó el país para que ese objetivo no pudiera ser alcanzado. Además, la idea no es hacer un suicidio, sino buscar el momento idóneo para poder conseguir el objetivo final, ¿no? O sea, yo creo que más bien ha retrasado nuestro objetivo, pero no nos ha desenfocado hacia dónde vamos. Hay ahora mismo una sensación a lo mejor de pena en Venezuela por no haber podido haber cambiado las cosas el pasado viernes. Sí la hay, y bueno, y el mensaje que nosotros le hacemos llegar a todos nuestros compatriotas es que, bueno, una de las herramientas más grandes que ha tenido este régimen es la desesperanza, es justamente crear la manera que tus brazos se caigan, de que no te defiendas, de que no luches, ¿vale? Y ahí eres un objetivo, una presa fácil para el régimen, ¿no? Entonces, a pesar de que el objetivo no fue alcanzado en tiempo y forma, creemos que la forma se sigue manteniendo y esto es cuestión de tiempo para conseguir el objetivo. Hemos conseguido que el gobierno cada vez esté más debilitado y esté prácticamente solo. Tiene un apoyo oficial de dos países, nada más, de Cuba y de Nicaragua, a pesar de que hace un llamado a Rusia y hace un llamado a China. Rusia y China tienen otro tipo de intereses ahorita que creo que, por lo que hemos visto, no están en el de justamente buscar ningún tipo de apoyo hacia el régimen de Maduro. Y solamente le quedan dos regímenes más trasnochados que van en la misma línea de lo que por ahí algunos han llamado el eje del mal, ¿no? Este eje en el cual pues la dictadura deja sin oposición a los pueblos, dejan sin el derecho a elegir y a ser elegidos, y como no, pues traen hambre, necesidad, y bueno, y también Venezuela en este momento pues está pasando a unos niveles de desplazamiento de su población bastante importante. No solamente hemos pasado del año 2010 de tener aproximadamente unos 500.000 venezolanos fuera a tener ahora en el finales de 2024 7 millones y medio de venezolanos fuera, sino que ahora a partir del 2025, si este objetivo se nos tarda un poquito, puede ser que se multiplique esta gente que está saliendo de un país con 30 millones de habitantes y tener prácticamente casi un tercio de su población que ha tenido que emigrar, pues es una cifra bastante alarmante. Ahora volveremos otra vez a la fórmula, a ver de qué manera se puede, ¿no? Acabar con todo esto, pero se han puesto en contacto venezolanos con Agustín para venir a Canarias después de lo ocurrido el pasado viernes, quizá a lo mejor, pues como decíamos, ¿no? Por esa angustia, ¿no? O pena de ver que todo esto parece que va a seguir alargándose. Sí, nosotros, bueno, aquí en nuestra asociación tenemos un departamento legal de asesoramiento, ¿vale? Gratuito a todas las personas que así lo requieren. Y bueno, una de las consultas también es que muchísima gente, su plan era, según lo que pasara este 10 de enero, empezar ya a planificar una posible salida del país, ¿no? Sobre todo los que tienen el beneplácito de poder tener de alguna manera nacionalidad o documentación española, pero también hay otras personas que no tienen papeles ni siquiera y van a salir sí o sí como sea, ¿no? O sea, sí hay un espíritu de salir del país. Estamos hablando de un país donde aquellas personas que no estén dolarizadas, que no ganen en dólares, lo tienen muy complicado, porque una familia que trabaje, los dos cabezas de familia, sencillamente con el sueldo que ganan no mantienen un hogar, no generan ese estado de bienestar para cubrir las necesidades mínimas para que una familia viva. Entonces estamos hablando de un alto porcentaje de la población venezolana que no llega a fin de mes, que ni siquiera puede opinar, sino sencillamente por tener una bandera 7 estrellas en algún momento determinado en el mismo teléfono, puede quedar detenida, ¿no? Y que, bueno, los servicios públicos como la seguridad, como medicamentos o los mismos hospitales, pues prácticamente carecen de eficacia y bueno, no les queda otro remedio que buscar otras latitudes, así como en aquel entonces, en aquellos años, principios del siglo pasado,
Europa, a través de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, tuvieron que salir fuera, pues esa situación nos está pasando a los venezolanos en este momento. ¿Cuántas solicitudes tienen de venezolanos que quieren venirse a Canarias? No sé si más o menos podrías tener un dato aproximado. No la tenemos cuantificada, pero sí se disparó. Sí se disparó, ahorita están empezando las primeras consultas después del 10 de enero. Este miércoles tenemos ya consulta de los abogados y ya empiezan a pedir citas bastantes venezolanos para empezar a averiguar cómo harían para poder venir para acá, qué documentación necesitan. Entonces hay muchísima gente que está interesada por venir. Uno de los países que estaba, vamos a llamarlo, como hablamos en nuestro albor popular, guabinoso, era justamente Colombia. Colombia es una de las que se perfila con mayor índice de movimiento de flujos migratorios a Colombia. Fíjate cómo tan sencillo como un país vecino como Colombia, quizás se colapse un poco esa frontera. Si aquí no se consigue una solución a corto plazo, ¿no? Que es justamente de lo que se trata, de que sigamos luchando y que esta presión internacional, este aislamiento personal que tiene el régimen, pues de una manera consigue asfixiarlo y consigamos salir de una vez por todas de esta situación que vive Venezuela. Agustín, pero en este caso, teniendo en cuenta, ¿no?, que parece que la solución legal, ¿no?, las urnas, no ha funcionado, ¿qué queda? Un movimiento armado que nadie quiere, entiendo, pero es que parece que puede ser la única solución, teniendo en cuenta que si cuentas con el pueblo, perdón, cuentas con los militares, cuentas con todos los controles prácticamente que hacen que caiga el régimen, es imposible. ¿Qué queda para que esto acabe? Claro, tenemos que partir que Venezuela tiene 5 poderes que deben ser independientes como cualquier democracia: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el militar. Todos estos poderes, es el poder ejecutivo quien da la orden. Vemos a un Diosdado Cabello diciendo quién va preso y quién no va preso. Vemos a un Maduro en la misma línea. Entonces aquí no se pasa por un juicio, aquí sencillamente se da una orden y se ejecuta. Inclusive el Consejo Nacional Electoral, que es el que representa el poder electoral, sencillamente ha dicho que ganó Maduro y se acabó, sin acta, sin poder demostrar nada, sin tener ningún tema de comprobación, sencillamente da una orden, ¿no? Entonces por ahí yo me acuerdo en el año 2002, 2003, cuando hicimos el primer filmazo, se me acercó una persona mayor y me dijo: Agustín, un monstruo se saca como un monstruo. Por eso creemos que, como ya ha pasado en la historia reciente de muchísimos países como Irak, lo vimos con Hussein, lo vimos en Libia con Gaddafi, acabamos de verlo ahorita en Siria, ¿vale? Pareciera que lamentablemente los regímenes dictatoriales, las reglas democráticas no valen. Entonces no salen con votos, salen con botas. Y lamentablemente nos golpea mucho, siendo demócratas, tener que pensar en una intervención militar. Pero como decimos muchos, ¿no? No se trata de una intervención militar de injerencia en un tercer país. Se trata de una intervención humanitaria, una intervención militar humanitaria para poder reconducir los destinos de ese país a una democracia plena, donde de verdad se recupere ese estado de bienestar, en un país donde fue el 5º exportador de petróleo del mundo, donde tiene unas riquezas naturales envidiables, se sacan 4 cosechas al año, tiene oro, piedra, coltán, plata, bronce, cualquier cantidad de minerales de todo tipo. Y es un país que yo creo que es muy fácil poder salir adelante. Yo siempre le tuve miedo, no a la riqueza, no a la salida económica del país, sino a la social, ¿no? Ese venezolano contra venezolano. Pero creo que el venezolano poco a poco se ha venido dando cuenta de cuál es la situación del régimen, y hoy la sociedad venezolana está muy coaccionada en que tenemos que recuperar esa libertad y que esa fractura social no se llevaría a cabo, sino todo lo contrario. En Venezuela sería una fiesta y volveríamos otra vez a reconstruir el país, con lo cual seguro va a haber muchísimo trabajo, se va a aperturar la parte económica para que vengan empresas extranjeras y vengan también extranjeros a trabajar a Venezuela, y Venezuela volvería a arrancar ese motor económico del país. A mí una de las cosas que me llamó la atención el pasado viernes fue que detuvieran, ¿no?, a María Corina Machado, pero que luego la liberaran. Esto no sé si te llama la atención, teniendo en cuenta que a lo mejor si lo hubiesen dejado presa, pues daría una imagen a lo mejor más de fuerza de Maduro todavía de la que tiene, pero no sé si entiendes o te llama la atención también que esto ocurriera. Sí, aquí nos da la impresión que el régimen ha pasado una línea roja y sencillamente retrocedió un poco después de haber pasado esa línea roja. Evidentemente, el dejar detenida a María Corina
fuera sido algún, ¿cómo te digo yo?, vehículo de aceleración Claro. de lo que pudiera ocurrir internacionalmente hacia ellos, ¿no? Porque bueno, detenciones arbitrarias tienen montones, pero en este caso esta fuera sido de una manera muy subrayada, ¿no? Y les iba a traer muchísimas consecuencias y tal fue así que, bueno, tuvieron que recular de manera prácticamente automática, ¿no? Y dejarla en libertad. Ahora mismo también, en nada, pues Estados Unidos cambia de presidencia, pero también Donald Trump ha reconocido, ¿no?, al Mundo González, con lo cual entiendo que también esto es un alivio para todos aquellos que ven que si también cuentan con Estados Unidos de lado, esto a lo mejor pues podría propiciar ese cambio. Sí, muchos dicen que, bueno, que nos queda el 20 de este mes, que es el día de la toma de posesión de Donald Trump. Esperemos que, bueno, se una a una serie de países para buscar esa posible salida humanitaria de Venezuela a través de alguna intervención de cascos azules, alguna intervención. Sabemos que para muchos esta intervención es como una especie de fábula y que es muy difícil de lograr. Pero bueno, en terceros países se ha conseguido y ha sido una posible solución para cada uno de esos países, ¿no? Es verdad que Donald Trump ya estuvo en el poder cuando estaba Guaidó y bueno, creíamos todos que ese 23 de enero que estaban en la frontera, pues quizás ahí iba a arrancar ese cambio en Venezuela y Donald Trump estaba en el poder y no se consiguió el objetivo tampoco, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que en esta ocasión las condiciones han cambiado. Hoy Trump tiene prácticamente todos los poderes democráticamente en sus manos, con lo cual no tendrá mucha consulta que hacer, sino quizás tomar una serie de decisiones. Sabemos muy bien cómo funciona Donald Trump con Putin, entonces esto puede ser muy beneficioso para acabar con la guerra de Ucrania y quizás también para buscarle una solución a Venezuela para intentar de conseguir esa transición que desde nuestro punto de vista ya ha arrancado. Tenemos una elección, hoy más que nunca, si las de Capriles pensamos que había ganado, nunca las pudimos demostrar como ahora, que es evidentemente que tenemos ese título de propiedad de lo que es, o en este caso lo tiene el Mundo González, el título de propiedad del Poder Ejecutivo, siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente del país. ¿Cuándo crees que el Mundo González podrá pisar Venezuela, Agustín? Claro, porque si pone fecha, seguramente otra vez vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Blindar todas las fronteras y evitar que lo logre. Claro. Hay un objetivo claro y es que él tiene que entrar al país para juramentarse. Muchos decían que si se iba a juramentar en la OEA, entonces bueno, hay mucha información y desinformación, ¿no? La contrainteligencia se trata justamente de eso, ¿no? De minar de informaciones por allí para intentar retar. Si es verdad que él se comprometió a que el día 10 de enero podía estar en Venezuela, pero las condiciones no están dadas, entonces no vamos a ocasionar un suicidio porque él, primero que nada, él fuera es mucho más efectivo que dentro, gracias a su carrera diplomática. Y número dos, debido a su edad y demás, hemos visto lo que le pasa a todos los opositores a los regímenes que terminan pues, en extrañas consecuencias perdiendo la vida. Entonces, no queremos eso, lo que queremos es que de verdad este hombre pueda presentarse en Venezuela con unas garantías mínimas y que se pueda de alguna manera conseguir que la Constitución venezolana se cumpla y que el presidente electo, el candidato electo, pueda tomar las riendas del país. Buscábamos también ese quiebre militar. Los militares tienen que tenerlo muy claro. El alto mando militar está muy embarrado en toda esta situación. Inclusive se habla de narcotráfico y están muy embarrados en todo lo que son las relaciones con el régimen, ¿no? Con el Poder Ejecutivo. Todos aquellos militares que están de ahí para abajo tienen que tener claro que también tienen un nivel de responsabilidad. Hay un artículo que es el 350 de desobediencia en el caso de los civiles, pero también en el caso de los militares una orden abusiva también puede ser rechazada por ellos y que tienen que tener bien claro que los crímenes de guerra no prescriben y que mientras tanto ese alto militar puede llegar a la hora de la chiquita a una negociación con la comunidad internacional para abandonar el régimen, ellos pudieran estar pagando los platos rotos y puede salirle cárcel y demás por obedecer este tipo de órdenes. Entonces, bueno, buscamos que entre todos pues se logre ese quiebre militar que hasta el día de hoy no se ha logrado, se logre esa presión internacional, porque si los embargan, ¿vale? Fíjate que ahorita mismo consiguieron también aumentar las sanciones a varios personeros del gobierno, porque dicen que las sanciones son para Venezuela. Indirectamente no, porque son para las personas del régimen. ¿Qué es lo que pasa? Si llegara un embargo, eso sí nos preocupa, porque normalmente en los embargos, yo estoy seguro que en los embargos a Cuba, Fidel no ha dejado de comerse un bistec.
pero estoy seguro que el pueblo cubano no se lo ha comido. Entonces, nosotros más que un embargo a Venezuela, sí nos gustaría una posible salida definitiva del régimen. Y necesitamos también emplazar al presidente del gobierno español que no sea el último en reconocer la victoria del Mundo González. Sí es verdad que ha tomado acciones buenas, como, bueno, no mandó a nadie a la toma de posesión, no ha reconocido a Maduro, pero es que necesitamos que por derecho internacional unas actas, las cuales son emitidas del mismo Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Que dicen que el Mundo González gana las elecciones. Entonces, si no reconozco que el señor Maduro ganó las elecciones, tengo que reconocer por lo contrario que el Mundo González sí las ha ganado. Y si aquí el Parlamento, el Congreso de los Diputados, el Senado, muchísimos ayuntamientos, cabildos, se ha logrado reconocer a el Mundo González como ganador de las elecciones, no puede, y muchísimos otros países, pero lo que no puede ser es que España se quede de último, teniendo una gran responsabilidad como la madre patria, como la voz mayor de Iberoamérica. Desde tu punto de vista, ¿por qué esa tibieza por parte del gobierno español en no apoyar más, ¿no?, este cambio? La verdad es que no lo sabemos si son los socios, no son los socios. Nosotros hablamos con mucha gente del Partido Socialista que tiene pues también diferentes responsabilidades de gobierno en España, y vemos las posiciones que ellos tienen, pero claro, aquí hay un problema que es la ley de partidos. Entonces, si Moncloa no autoriza, pues no se puede apoyar, ¿vale? Claro. Y no sé si aquí hay un problema de socios o qué es, porque nosotros entendemos que, lógicamente, el Partido Socialista apoya una democracia. Entró con votos y de momento juega con los factores que se permiten jugar en democracia, pero no ha violentado la democracia española. O sea, creemos que está con la democracia. También puede influir un poco el papel del señor Zapatero. Zapatero, la verdad que sí nos ha decepcionado mucho como un expresidente español, porque entró en este juego como un negociador, ¿no? Como una persona que debería entrar como una especie de árbitro para intentar. Pero desde que un árbitro se pone de uno de los lados, ya deja de ser una persona, ya deja de tener la función de árbitro y ya pasa a ser una persona interesada, ¿no? Hemos visto cómo el mismo Zapatero, bajo ningún concepto, reconoció la victoria de Edmundo González, y lo hemos visto en una serie de negociaciones donde barre para el patio del madurismo, cuando de repente pues, debería tener una conducta neutra y de verdad velar por una negociación que de verdad pueda funcionar para conseguir una solución al país. Pero con dictadores es muy difícil negociar. Agustín, para acabar, relátanos cómo es el día a día de una persona que vive en Venezuela. Entiendo por familiares, amigos que todavía tienes allí. Salgo a comprar, no hay comida, tengo dinero, pero no me vale para nada. ¿Cómo es el día a día de alguien que vive allí, para que también se pueda entender un poco que a lo mejor este régimen, pues lógicamente, pues bueno, no le viene bien a nadie? Sí, bueno, por método de defensa intentan de repente de poder vivir, ¿no? De tener que olvidar, de no estar tan pendiente de la política, intentar de escudarse un poco y dar por acostumbrado tener que hacer una cola, el que te puedas quedar sin energía eléctrica. Venezuela, sencillamente estás trabajando, estás operando en un hospital y ¡pum!, se cae la luz porque no hay inversión en infraestructuras eléctricas, ¿verdad? Se terminan un poco acostumbrando, ¿no? Repito, tienes dos Venezuelas, una Venezuela dolarizada, que bueno, consiguen de todo porque hay dólares, hay supermercados que están llenos, y tú me dirás, bueno, pero no dicen que no hay comida si hay supermercados que están llenos. Los precios son inaccesibles para el común de los mortales en Venezuela. No pueden llegar a cubrir esas necesidades. El sistema de salud no sirve, tienen que recurrir justamente a ONG que les puedan enviar medicamentos, o sencillamente presignarse y ver hasta dónde el cuerpo aguanta y buscar medicinas naturales para poder salir, o esperar sencillamente a que le venga el giro de sus familiares que están fuera. De hecho, ves como aquí muchísimos venezolanos que están trabajando, pues 100 euritos para mi mamá, 50 euritos para no sé quién. Entonces también está llegando que es el sistema cubano. En Cuba vemos el tema de que muchísimos cubanos, pues los que más o menos viven un poquito mejor, es porque tienen un familiar en Miami y les está llegando de allí un giro para poder subsistir. Pues esa situación se vive en Venezuela. ¿Por qué la gente decide salir? Porque llega el momento en que tiene tantas necesidades que no puede cubrir, que no le queda más remedio que, bueno, buscar soluciones.
y ahí es donde las familias se han separado. Las madres tienen a sus hijos por todo el mundo, regados, buscando no solamente de que les ayuden a ellos, sino de que busquen un futuro mejor. Cuando Venezuela es un país donde se podría generar muchísimo trabajo, y más ahora que es un país que ha caído todo lo que es la producción, todo lo que es el crecimiento económico que tiene el país. Venezuela podría volver a ser ese país pujante y todas esas familias poder recuperar a esos hijos que están fuera. Pues circunstancia muy difícil la que se vive, ¿no? Y no sé si tú crees que este año pueden cambiar las cosas o habrá que esperar mucho más teniendo en cuenta bueno, que parece que todo esto se ha dilatado tanto en el tiempo. Lamentablemente, me cuesta decirlo, pero hay algo que es cierto, y en este caso, y es un problema cuando dependemos de terceros. ¿Vale? Mucha gente dice, no, que los venezolanos, el problema de los venezolanos lo tienen que resolver. Esto es un caso como que te tuvieran secuestrado y te tienen con una pistola en la nuca y te tienen secuestrado. Y dependes de que la policía actúe para poder liberarte, ¿vale? Porque se agotaron todas las negociaciones de rescate y no hay manera que te rescaten y tu vida corre peligro. Dependes de un tercero, dependes de un policía que entre, un comando que entre y te logre liberar. Pues Venezuela yo creo que está en esa situación. Está en la situación que depende de terceros. Porque Venezuela lo que quiera salir, eso que dice, no, Venezuela es una guerra civil, el venezolano no está armado ni quiere salir a pelear a la calle, ni quiere matarse a venezolanos con venezolanos. El caso de Venezuela no es Siria, no tenemos un comando interno que vaya a un frente de liberación nacional, que vaya a luchar por el país de manera armada para sacarnos adelante. Venezuela es un país de paz, un país que no quiere batallas, no quiere guerra, pero que sí, lamentablemente, como te digo, dependemos de que un Donald Trump, de que una comunidad internacional presione para ver si existe el quiebre militar y lógicamente lo menos que queremos es un derramamiento de sangre. Pero también entendemos que Venezuela no es ninguno de esos países, con lo cual posiblemente una intervención militar, repito, militar humanitaria, ¿vale? La idea no es que haya injerencia sobre un país, sino que tenga que entrar quizás una presión internacional, una fuerza internacional, como podrían ser los cascos azules, y buscar una manera de solucionar. Sé que para mucha gente esta idea es loca, esta idea es imposible, pero lamentablemente después de pasar casi 100 negociaciones en las cuales la oposición, con intermediación de Noruega, de los Estados Unidos, de muchísimos otros países que han intervenido en esas negociaciones, y los incumplimientos de manera sistemática que tiene el régimen en cumplir esos acuerdos, yo creo que ya esa línea ya se ha pasado. Ya eso es darle oxígeno a un régimen para que nos acostumbremos a que Venezuela siga viviendo. Vemos Cuba. ¿Cuántos años tiene Cuba? Claro. Cuba dentro de poquito, Cuba muy poca gente que está viviendo en Cuba conoce un sistema distinto al cubano. Entonces, lo que te decía antes, termina la gente acostumbrándose. Y bueno, yo creo que no es de recibo dejar a una de las democracias más sólidas de América Latina, que fue en su momento, y un país con una riqueza invidiable, que geopolíticamente, por su situación estratégica y por lo rico que es, por sus recursos naturales, deberíamos dejar un país con esa potencialidad toda. Bueno, pues la mayor de las suertes y agradecer a Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Canaria Venezolana, que nos haya relatado cómo están las cosas y bueno, esperar a que puedan mejorar, sin duda, porque la verdad siempre nos apena, ¿no?, ver a todas esas personas que lo están pasando tan mal y que no ven salida alguna, salvo precisamente salir del país. Agustín, como siempre, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, José Luis, por informar como siempre. Gracias. Gracias, un fuerte abrazo, hasta luego.